arrepentir. Todavía vas a tocar mi puerta pidiendo limosna y comida. Y olvídate de tu casa y la finca. Te voy a procesar y quitarte todo en la justicia. Las palabras de mi hija Esmeralda salieron del teléfono con una frialdad que jamás creí posible escuchar de su boca. Cada palabra se clavó en mi pecho mientras yo estaba parada en mi cocina, sosteniendo el auricular con manos que comenzaron a temblar. Era martes por la mañana, el sol de octubre entraba suavemente por mi ventana, y yo había estado preparando mi desayuno cuando sonó esa llamada que cambiaría todo para siempre. A mis 72 años he escuchado muchas cosas en la vida, pero nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me hablaría con semejante crueldad. Esmeralda, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto como personas adultas, le dije con la voz quebrada, tratando de mantener la compostura, pero del otro lado solo encontré más veneno. Calmarme. ¿Después de que me niegas los $30,000 que necesito? Tú, que tienes esa casa enorme y la finca que no produces nada. ¿Sabes qué, mamá? Se acabó. César y yo ya hablamos con un abogado. Vamos a demostrar que eres una persona senil, incapaz de manejar tu dinero, y vamos a conseguir la tutela de todos tus bienes. Mi corazón se detuvo por un momento. $30,000. Era la tercera vez en 6 meses que me pedían esa cantidad obscena. La primera vez había sido para un negocio seguro de César, la segunda para emergencias médicas que después descubrí eran mentiras, y ahora esto. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez les dije que no. Esmeralda, hija, yo te he dado todo lo que he podido durante años. Les pagué el apartamento, les compré el carro, les he enviado dinero cada mes sin falta. Pero $30,000 es demasiado, y además ya no confío en que sea para lo que me dicen. Mi voz salió más firme de lo que yo misma esperaba. ¿No confías? ¿En tu propia hija? Eres una vieja egoísta y tacaña. Toda la vida has sido igual. Papá se murió harto de ti, por eso se fue tan joven, para no aguantarte más. Sus palabras me golpearon como un martillo en el alma. Mi esposo había muerto de un infarto hace 8 años, y ella sabía perfectamente cuánto me dolía su partida. Cerré los ojos y respiré profundo. En mi mente comenzaron a aparecer imágenes de todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años. Los cheques que le había firmado, las transferencias bancarias, las veces que vendí joyas de mi madre para ayudarles cuando César perdió el trabajo, las madrugadas que pasé despierta preocupándome por sus problemas. Mira, mamá, continuó Esmeralda con una voz helada que no reconocía, tienes 2 opciones. Me das el dinero hoy mismo, o mañana recibes los papeles del juzgado. César ya habló con su primo que es abogado, y me aseguró que con tu edad y tus problemas de memoria, va a ser fácil demostrar que no estás en condiciones de manejar tu patrimonio. ¿Problemas de memoria? Esmeralda, yo estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Sentí como la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Ah, sí? ¿Y no se te olvidó enviarme el dinero el mes pasado? ¿Y no se te olvidó mi cumpleaños hace 2 años? Mira, mamá, esto no es personal. Es solo que necesitamos ese dinero, y tú lo tienes ahí guardado sin hacer nada productivo con él. Nosotros somos jóvenes, tenemos proyectos, tenemos futuro. Tú ya viviste tu vida. Ya viví mi vida. Repetí sus palabras en un susurro, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No era solo lo que me estaba diciendo, era la forma en que lo decía, como si yo fuera un estorbo, un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Exacto. Ya cumpliste tu función como madre. Ahora lo que tienes que hacer es apoyar a tus hijos para que podamos tener una vida mejor. ¿O acaso prefieres llevarte todo ese dinero a la tumba como una egoísta? Su risa sonó cruel, vacía, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que la trajo al mundo. Miré a mi alrededor en mi cocina, la misma donde había preparado miles de desayunos para ella cuando era niña, donde habíamos hablado de sus problemas de adolescente, donde había llorado cuando me contó que se casaría con César. Las paredes parecían testigos silenciosos de una historia que se estaba desmoronando ante mis ojos. Tienes hasta mañana a las 6 de la tarde para tomar la decisión correcta, mamá. Después de eso, ya no habrá vuelta atrás. Y te aseguro que cuando todo esto termine, cuando tengas que vender esa casa para pagar abogados, cuando te quedes sin nada, no vengas a buscarme pidiendo ayuda. Porque yo no voy a estar ahí para recogerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colgó sin despedirse,
Y yo me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo como el mundo que conocía se desvanecía bajo mis pies. Me quedé inmóvil durante varios minutos después de que Esmeralda colgó el teléfono. El silencio de mi casa se volvió abrumador, como si las paredes mismas hubieran escuchado la conversación y ahora me miraran con lástima. Dejé caer lentamente el auricular en su base y caminé hasta la ventana de mi sala, donde los rayos del sol matutino iluminaban las fotografías familiares que tengo dispuestas sobre la mesa de madera que heredé de mi abuela. Ahí estaban todas. Las fotos de Esmeralda cuando era bebé, durmiendo en mis brazos con esa expresión angelical que me derretía el corazón. La del día de su primera comunión, cuando me abrazó tan fuerte y me susurró al oído: «Te amo, mami, eres la mejor mamá del mundo». Las de su graduación de la universidad, donde me dedicó su título diciendo que todo lo que había logrado era gracias a mi sacrificio y mi amor incondicional. Tomé la fotografía de su boda entre mis manos temblorosas. Ahí estábamos las dos, ella radiante en su vestido blanco que me costó $4,000, y yo a su lado, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Recordé perfectamente ese día. Había trabajado turnos dobles durante 6 meses para pagar esa boda, había vendido mi anillo de compromiso, el único recuerdo tangible que me quedaba de mi difunto esposo, para asegurarme de que mi hija tuviera la celebración de sus sueños. «Todo por ti, mi amor», murmuré mientras acariciaba el cristal del portarretratos. «Siempre todo por ti». Mi mente comenzó a viajar hacia atrás, revisitando cada sacrificio, cada cheque firmado, cada transferencia bancaria. Recordé cuando Esmeralda y César compraron su apartamento. Ella vino a verme una tarde, llorando, diciéndome que habían encontrado el lugar perfecto, pero que les faltaban $15,000 para el enganche. «Es nuestra oportunidad, mami. Si no lo tomamos ahora, nunca vamos a poder tener casa propia», me había dicho con esos ojos suplicantes que nunca pude resistir. Hipotequé mi finca para conseguir ese dinero. La misma finca que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos planeado pasar nuestros años dorados cultivando vegetales y criando algunas gallinas. La hipotequé sin pensarlo 2 veces, porque mi hija me necesitaba. Luego vino el carro. Un Honda Civic último modelo que costaba $25,000. «Mamá, el carro que tenemos ya no sirve, se nos daña cada semana y estamos gastando una fortuna en reparaciones. Además, César necesita un vehículo confiable para su nuevo trabajo», me explicó Esmeralda durante una de sus visitas dominicales. Vendí las joyas de mi madre para ese carro. El collar de perlas que había sido de mi abuela, los aretes de diamantes que mi madre me había dado el día de mi boda, el reloj de oro que había pertenecido a mi padre. Piezas que tenían un valor sentimental incalculable, pero que convertí en dinero sin dudarlo porque mi hija lo necesitaba. Y después vinieron las emergencias mensuales. $500 aquí, $1,000 allá. «Mamá, se nos rompió la lavadora. Mamá, César está enfermo y necesita unos exámenes médicos. Mamá, nos cortaron la luz porque tuvimos algunos problemas con los pagos». Siempre había una urgencia, siempre había una crisis que solo yo podía resolver. Caminé hasta mi estudio y saqué de mi escritorio la carpeta donde guardaba todos los comprobantes bancarios. Página tras página de transferencias, cheques cobrados, retiros de efectivo. Los números comenzaron a bailar ante mis ojos mientras los sumaba mentalmente. $50,000 en los últimos 2 años. $50,000 que había dado sin esperar nada a cambio, solo el amor y el respeto de mi hija. Me senté en mi silla favorita, la mecedora que había comprado cuando Esmeralda era pequeña para arrullarla cuando tenía pesadillas, y cerré los ojos. Podía oler aún su champú de bebé, podía sentir su cabecita tibia recostada en mi hombro mientras le cantaba nanas hasta que se quedara dormida. ¿Dónde se había ido esa niña dulce que me decía que cuando fuera grande se casaría conmigo porque yo era la persona más buena del mundo? ¿En qué momento me convertí en su enemiga?, me pregunté en voz alta, y mi voz sonó extraña en el silencio de la casa vacía. La respuesta llegó como un golpe seco a mi conciencia. No me había convertido en su enemiga. Me había convertido en su banco personal, en su solucionadora de problemas, en su red de seguridad financiera. Y ahora que esa red se había atrevido a decir no por primera vez, yo me había convertido en un obstáculo que debía ser removido. Recordé las palabras exactas que me había dicho: «Ya cumpliste tu función como madre». Función. Como si ser su madre fuera un trabajo temporal, como si mi amor tuviera fecha de vencimiento, como si después de darle la vida, criarla, educarla y sostenerla económicamente durante décadas,
ahora fuera momento de que yo desapareciera discretamente para no molestar más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza únicamente. Había algo más ahí, algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia. Una rabia pura, limpia, que comenzaba a crecer en mi pecho como un fuego que había estado dormido durante años. Me levanté de la mecedora y fui al baño a lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer de 72 años que había dedicado su vida entera a dar amor incondicional. Vi arrugas que se habían formado por las noches de desvelo preocupándome por mi hija. Vi canas que habían aparecido cada vez que ella tenía una crisis. Vi los ojos cansados de una madre que había dado todo y que ahora descubría que para su hija no había sido suficiente. Betania Castillo, me dije a mi reflejo, es hora de que tomes una decisión. El teléfono sonó nuevamente y mi corazón dio un salto. Por un momento pensé que era Esmeralda llamando para disculparse, para decirme que había estado muy alterada y que no había querido decir todas esas cosas terribles. Corrí a contestar con una esperanza tonta en el pecho. ¿Señora Castillo? Habla Gonzalo Méndez, su abogado. Disculpe que la moleste tan temprano, pero necesito hablar urgentemente con usted. Gonzalo, qué sorpresa escucharlo tan temprano, le dije mientras mi corazón aún latía aceleradamente por la llamada anterior. Gonzalo Méndez había sido el abogado de mi familia durante los últimos 15 años, un hombre serio y confiable que había manejado todos nuestros asuntos legales desde la muerte de mi esposo. Señora Castillo, me acaba de llamar un colega informándome que su hija Esmeralda estuvo en su oficina ayer por la tarde consultando sobre un proceso de interdicción judicial contra usted. Me parece muy extraño y preocupante, por eso quería hablar con usted inmediatamente. Las palabras de Gonzalo me golpearon como un rayo. Esmeralda no había estado amenazando en vano. Ya había comenzado a mover sus piezas, ya estaba poniendo en marcha su plan para quitarme todo lo que tenía. Sentí como las piernas me temblaron y tuve que sentarme en la silla más cercana. Gonzalo, mi hija acaba de llamarme hace unos minutos. Me amenazó con procesarme si no le doy $30,000. Me dijo que van a demostrar que soy senil y que no puedo manejar mi dinero. Mi voz salió quebrada, cargada de una mezcla de dolor y incredulidad. Señora Castillo, esto es muy serio. Un proceso de interdicción puede resultar en que usted pierda el control total de sus bienes y que sea nombrado un tutor legal para manejar sus finanzas. ¿Hay alguna razón por la cual su hija pueda argumentar que usted no está en condiciones mentales de administrar su patrimonio? Por supuesto que no, exclamé con más fuerza de la que esperaba. Yo estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Manejo mi casa, mis finanzas, conduzco mi automóvil, leo todos los días. Lo único que hice fue negarme a darle más dinero después de años de sostenerla económicamente. Entiendo. Señora Castillo, necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Tenemos que preparar una estrategia de defensa y asegurar sus bienes antes de que sea demasiado tarde. ¿Puede venir esta mañana? Sí, claro. Voy para allá inmediatamente. Colgué el teléfono y por primera vez en horas sentí que podía respirar. No estaba sola en esto. Tenía a Gonzalo de mi lado, y él sabía exactamente qué hacer. Me cambié rápidamente, tomé mi bolso y todas las carpetas con mis documentos financieros, y salí hacia su oficina. El camino hasta el bufete de abogados me dio tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Mientras conducía por las calles familiares de mi ciudad, recordé todas las veces que Esmeralda me había hecho comentarios sobre mi edad. Mamá, ya no tienes la misma memoria de antes. Mamá, mejor déjame manejar a mí este asunto. Mamá, a tu edad deberías estar más tranquila y dejar que otros se ocupen de las cosas complicadas. Ahora entendía que no habían sido comentarios inocentes. Habían sido semillas que ella había estado plantando durante meses, preparando el terreno para este momento. Mi propia hija había estado documentando mentalmente cada pequeño olvido, cada confusión menor, para usarlos en mi contra cuando llegara el momento de quitarme mi independencia. «¿Qué calculadora has sido, Esmeralda?», murmuré mientras estacionaba frente al edificio donde tenía su oficina Gonzalo. En el elevador hacia el 5º piso, me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados de llorar, pero había algo diferente en ellos. Una determinación que no había estado ahí en la mañana. Era como si la amenaza de mi hija hubiera despertado algo dentro de mí que había estado dormido durante años. «Buenos días, señora Castillo. Don Gonzalo la está esperando»,
Me saludó la secretaria con una sonrisa amable. Gonzalo salió de su oficina inmediatamente y me recibió con una expresión seria pero paternal. Señora Castillo, siéntese por favor. Vamos a revisar exactamente cuál es su situación legal y financiera para preparar la mejor defensa posible. Durante las siguientes 2 horas, Gonzalo y yo revisamos cada detalle de mi patrimonio. Mi casa estaba valorada en $150,000, completamente pagada. La finca, aunque hipotecada, tenía un valor de $200,000 y aún conservaba un equity de $120,000. Mis cuentas bancarias sumaban $80,000 en ahorros y $20,000 en mi cuenta corriente. Señora Castillo, usted tiene un patrimonio considerable de aproximadamente $370,000. Es comprensible que su hija esté interesada en controlarlo, me dijo Gonzalo con una franqueza que agradecí. Gonzalo, yo no puedo creer que mi propia hija esté haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ella, después de todos los sacrificios. Señora Castillo, permítame preguntarle algo. ¿Cuánto dinero le ha dado usted a su hija en los últimos años? Saqué mi carpeta de comprobantes bancarios y se la mostré. Gonzalo revisó página tras página, sus cejas frunciéndose cada vez más mientras hacía cálculos mentales. Señora Castillo, según estos documentos, usted le ha dado a su hija aproximadamente $120,000 en los últimos 5 años. ¿Se da cuenta de que eso representa casi 1/3 de su patrimonio total? La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. $120,000. Había dado $120,000 de mis ahorros de toda una vida, del dinero que mi esposo y yo habíamos guardado trabajando duro durante décadas, del fondo que había reservado para mis propios gastos médicos y para mantener mi independencia en la vejez. Yo no me había dado cuenta de que era tanto, admití sintiéndome súbitamente mareada. Y ahora ella quiere $30,000 más, lo cual representaría el 30% de sus ahorros líquidos restantes. Señora Castillo, su hija no solo está abusando de su generosidad, está sistemáticamente vaciando su patrimonio. Gonzalo se recostó en su silla y me miró con una expresión de preocupación genuina. Permítame ser directo con usted. Lo que su hija está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores, y es un delito. Ella está usando manipulación emocional y ahora amenazas legales para extraer dinero de usted sistemáticamente. ¿Pero cómo puede ser un delito? Ella es mi hija, y yo le he dado el dinero voluntariamente. El problema es que ella está usando coerción y amenazas. Además, si logra convencer a un juez de que usted no está mentalmente capacitada para manejar sus finanzas, puede obtener control legal total de su patrimonio. Una vez que eso suceda, usted no tendrá ningún poder de decisión sobre su propio dinero. Me quedé en silencio por unos minutos, procesando toda esta información. Mi hija no solo me había amenazado esa mañana. Había estado ejecutando un plan cuidadosamente calculado para apoderarse de todo lo que yo tenía. Gonzalo, ¿qué puedo hacer para protegerme? Su sonrisa fue la primera cosa genuinamente tranquilizadora que había sentido en todo el día. Señora Castillo, podemos hacer muchas cosas. Y le aseguro que cuando terminemos, su hija se va a dar cuenta de que subestimó gravemente a su madre. Lo primero que vamos a hacer, me explicó Gonzalo mientras organizaba una serie de documentos legales sobre su escritorio, es conseguir una evaluación psicológica completa que certifique que usted está en plenas facultades mentales. Tengo contactos con los mejores neuropsicólogos de la ciudad, y podemos tener los resultados en 2 días. Asentí mientras tomaba notas en una libreta que había traído conmigo. Por primera vez desde la llamada de Esmeralda, me sentía en control de la situación, como si tuviera un plan sólido para defenderme. Segundo, continuó Gonzalo, vamos a crear un fideicomiso revocable donde usted será la beneficiaria y administradora única. Esto hará mucho más difícil que cualquier proceso de interdicción pueda tocar sus bienes, porque técnicamente ya no estarán a su nombre directo. Y eso es legal. Completamente legal y muy común en personas de su edad que quieren proteger su patrimonio. También vamos a designar a alguien de su confianza como sucesor en el fideicomiso, en caso de que algún día usted realmente necesite ayuda para manejar sus finanzas. La pregunta obvia era quién podría ser esa persona de confianza. Ya no podía ser Esmeralda, obviamente. No tenía otros hijos, y mis hermanos habían fallecido años atrás. Tengo una nieta, Elvira, la hija menor de Esmeralda. Ella siempre ha sido diferente, más cariñosa, más genuina.
Estudia Derecho en la universidad y trabaja de medio tiempo para pagarse sus estudios, a pesar de que yo le he ofrecido ayuda económica muchas veces. Siempre me dice que quiere ganarse las cosas por sí misma. Perfecto. La incluiremos en el fideicomiso. Ahora, el tercer paso es el más importante y también el más difícil emocionalmente para usted. Gonzalo hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Tenemos que cortar inmediatamente todo el flujo de dinero hacia su hija. Todas las transferencias automáticas, todos los cheques, toda ayuda financiera debe cesar completamente desde hoy. Mi corazón se encogió al escuchar esto. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija, y la idea de dejarla sin mi apoyo me generaba una angustia inmensa. Gonzalo, entiendo la lógica, pero ¿y si realmente necesitan el dinero para algo urgente? ¿Y sí? Señora Castillo, me interrumpió con gentileza pero firmeza, su hija acaba de amenazarla con quitarle su casa y su finca. Le dijo textualmente que usted ya cumplió su función como madre y que debe desaparecer. ¿Realmente cree que ella está preocupada por su bienestar? Sus palabras fueron como agua fría en mi cara. Tenía razón, completamente. Yo seguía pensando como la madre protectora que había sido toda la vida, pero Esmeralda ya no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo entre ella y el dinero que consideraba suyo por derecho. Tiene razón, admití sintiendo como algo definitivo se rompía dentro de mi pecho. ¿Qué debo hacer exactamente? Vamos a ir al banco ahora mismo. Cancelaremos todas las transferencias automáticas, cerraremos cualquier cuenta conjunta que pueda tener con ella y cambiaremos todas las claves y códigos de acceso. También vamos a revocar cualquier poder que ella pueda tener sobre sus cuentas. Salimos de la oficina de Gonzalo directo hacia el banco. Durante el trayecto, me llamó mi nieta Elvira. Su voz sonaba preocupada y confundida. Abuela, ¿estás bien? Mamá llegó a casa gritando que tú te habías vuelto loca y que no querías ayudarlos con una inversión importante. Dice que estás muy enferma y que no te das cuenta. El corazón me dolió al escuchar la preocupación genuina en la voz de Elvira. Aquí estaba la diferencia entre mis dos descendientes. Una me llamaba para amenazarme y quitarme todo, la otra me llamaba para asegurarse de que estuviera bien. Elvira, mi amor, estoy perfectamente bien. Tu mamá me pidió $30,000 esta mañana, y cuando le dije que no podía dárselos, me amenazó con procesarme legalmente para quitarme mi casa. Ahora está diciéndole a todo el mundo que estoy senil. Del otro lado hubo un silencio largo. Luego escuché a Elvira suspirar profundamente. Abuela, siento mucho que mamá te haya hablado así. Yo sabía que ustedes habían tenido problemas con el dinero, pero no sabía que había llegado tan lejos. ¿Puedo ir a verte esta tarde? Me preocupas mucho. Por supuesto, mi amor. Ven cuando salgas de la universidad. Tengo muchas cosas que contarte. Llegamos al banco y Gonzalo me acompañó a hablar con el gerente. En menos de una hora, habíamos cancelado todas las transferencias automáticas a la cuenta de Esmeralda, cambiado mis claves de acceso y cerrado una cuenta de ahorros conjunta que tenía con ella desde hacía años. Señora Castillo, las transferencias automáticas de $500 mensuales han sido canceladas, me confirmó el gerente mientras me entregaba los documentos. También hemos bloqueado el acceso de su hija a la cuenta conjunta, y el saldo de $8,000 ha sido transferido completamente a su cuenta personal. $8,000 que ni siquiera sabía que tenía ahí. Dinero que probablemente Esmeralda estaba esperando usar como parte de los $30,000 que me había exigido. Cuando salimos del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, mi dinero era completamente mío. Gonzalo, hay algo más que quiero hacer, le dije mientras caminábamos hacia su auto. Quiero cambiar las cerraduras de mi casa hoy mismo. Su hija tiene llaves. Sí, y también César. Siempre les dije que mi casa era su casa, que podían venir cuando quisieran. Pero después de las amenazas de esta mañana, ya no me siento segura con ellos teniendo acceso a mi hogar. Muy buena decisión. Conozco un cerrajero de confianza que puede ir esta tarde. También recomiendo que instale un sistema de cámaras de seguridad, por si acaso. Mientras Gonzalo hacía las llamadas para coordinar el cambio de cerraduras, yo me quedé parada en la acera, mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta. Todo me parecía diferente ahora,
como si estuviera viendo las cosas con ojos nuevos. Ya no era la madre sumisa que daba todo sin esperar nada a cambio. Ya no era la víctima silenciosa de los abusos financieros de mi propia hija. Era Betania Castillo, una mujer de 72 años que acababa de decidir que era hora de luchar por su propia dignidad y su propia vida. Cansé de pagar para ser amada, murmuré para mí misma, y esas palabras resonaron en mi pecho como una declaración de independencia. Llegué a mi casa a las 3 de la tarde con una sensación completamente nueva en el pecho. El cerrajero que había recomendado Gonzalo ya me estaba esperando en la entrada, un hombre mayor de aspecto confiable que me saludó con respeto y se puso inmediatamente a trabajar. Mientras él cambiaba las cerraduras, yo me senté en mi sala y por primera vez en horas pude pensar con claridad sobre todo lo que había sucedido. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes. Tenía 14 llamadas perdidas de Esmeralda y 3 mensajes de texto que se fueron volviendo progresivamente más desesperados. El primero decía: «Mamá, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de esta mañana. El plazo sigue en pie hasta las 6 de la tarde». El segundo: «Mamá, contéstame el teléfono. César ya habló con el abogado y todo está listo para mañana si no colaboras». El tercero, enviado hacía apenas una hora: «Mamá, fue al banco y me dijeron que cancelaste mis transferencias. ¿Qué carajo estás haciendo?». Leí ese último mensaje 3 veces. El lenguaje, el tono, la desesperación. Mi hija acababa de descubrir que ya no tenía acceso libre a mi dinero, y su reacción no era de preocupación por mi bienestar, sino de rabia pura porque se le había cerrado el grifo financiero. En ese momento sonó el timbre de mi puerta. A través de la ventana vi el auto de Esmeralda estacionado en mi entrada con las llantas montadas sobre el bordillo, como si hubiera frenado de emergencia. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente mientras escuchaba sus pasos furiosos acercándose a la puerta. «Mamá, abre esa puerta inmediatamente». Su voz atravesó la madera como un grito desesperado. «Sé que estás ahí. Vi tu carro». El cerrajero me miró con preocupación. «Señora, ¿quiere que llame a la policía?». «No», le respondí con una calma que me sorprendió. «Es mi hija. Pero no le abra la puerta pase lo que pase». «Mamá, esto es ridículo. Soy tu hija». Los golpes en la puerta se volvieron más fuertes, más desesperados. «Cancelaste mis transferencias. Cerraste la cuenta conjunta. Estás completamente loca». Me acerqué a la puerta pero no la abrí. «Esmeralda, vete de mi propiedad. Esta mañana me amenazaste con quitarme mi casa, y ahora ya no eres bienvenida aquí». ¿Que no soy bienvenida? Soy tu hija. Esta es mi casa también. Crecí aquí. El pánico en su voz era evidente ahora. «Mamá, podemos hablar de esto como adultos. Fue un malentendido». «No fue un malentendido, Esmeralda. Me dijiste claramente que ya cumplí mi función como madre y que ibas a procesarme para quitarme todo. Esas palabras no se pueden borrar». Estaba enojada. No lo dije en serio. «Mamá, por favor, necesito ese dinero. César va a perder el trabajo si no pagamos unas deudas antes del viernes». Ahí estaba otra mentira. Otra urgencia fabricada. Otra crisis que solo mi dinero podía resolver. Durante años había caído en esas manipulaciones, pero ahora las veía con una claridad cristalina. «Esmeralda, durante 5 años me has contado una emergencia diferente cada mes. Que si el carro, que si la casa, que si César perdía el trabajo, que si tenían problemas de salud. Siempre hay una crisis, siempre hay una urgencia, y siempre soy yo la que tiene que resolverla con mi dinero. Porque eres mi madre. Es tu obligación ayudarme». Sus palabras confirmaron exactamente lo que Gonzalo me había explicado en la mañana. Para Esmeralda, yo no era una persona con derechos y necesidades propias. Era una fuente de dinero con obligaciones hacia ella, pero ella no tenía ninguna obligación hacia mí. Mi obligación era criarte, educarte y darte las herramientas para que fueras independiente. Eso ya lo cumplí hace más de 20 años. Ahora tú eres una adulta responsable de tu propia vida. «Mamá, por favor». Su voz se quebró y comenzó a llorar. «No puedes hacerme esto. Soy tu única hija. Te prometo que esta es la última vez que te pido dinero».
Esa frase me dolió más que todas sus amenazas juntas, porque sabía que era mentira. Lo había escuchado antes, muchas veces. Esta es la última vez, mamá, te lo prometo. Pero siempre había una próxima vez, siempre había una nueva emergencia. Esmeralda, esta mañana me dijiste que ya viví mi vida y que ahora lo que tengo que hacer es apoyarte para que tú tengas una vida mejor. Me dijiste que prefieres llevarme todo el dinero a la tumba como una egoísta. Esas no son las palabras de una hija que ama a su madre. No lo dije en serio. Estaba desesperada. Los llantos se volvieron más intensos. Mamá, abre la puerta. Podemos arreglar esto. El cerrajero terminó de instalar la nueva cerradura y me entregó las llaves. Ya está listo, señora. Esta cerradura es muy segura, y aquí tiene las únicas 2 copias que existen. «Estás cambiando las cerraduras», gritó Esmeralda desde afuera, habiendo escuchado la conversación. «Mamá, esto es increíble. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí». No pude evitar reírme con amargura. «Esmeralda, en los últimos 5 años yo he pagado tu apartamento, tu carro, tus emergencias médicas, tus vacaciones, tus deudas y hasta la comida de tu mesa. ¿Qué exactamente has hecho tú por mí?». Hubo un silencio largo del otro lado de la puerta. Luego escuché su voz, pero ya no era desesperada ni suplicante. Era fría, calculadora, llena de veneno. «Está bien, mamá. Ya veo cómo son las cosas. Mañana a primera hora voy a la corte con César y mi abogado. Vamos a demostrar que estás senil, que no puedes cuidarte sola, y que necesitas un tutor legal. Y cuando eso pase, no solo voy a tener acceso a tu dinero, voy a decidir dónde vives, qué comes, y con quién puedes hablar». «Ya no puedes hacer eso, Esmeralda», le respondí con una tranquilidad que me llenó de orgullo. «Esta mañana, después de tu llamada, fui con mi abogado. Mis bienes ya están protegidos legalmente, y mañana tengo una cita con un neuropsicólogo para certificar que estoy en plenas facultades mentales». El silencio que siguió fue absoluto. Luego escuché sus pasos alejándose de la puerta, el portazo de su carro, y el ruido del motor encendiéndose bruscamente. Se había ido, pero sabía que esto no había terminado. De hecho, probablemente acababa de comenzar. Miré por la ventana mientras su carro desaparecía por la esquina, y por primera vez en todo el día, sonreí. «Ya no tengo miedo de ti, mi hija», murmuré hacia la ventana. «Y esa va a ser tu sorpresa más grande». Después de que Esmeralda se fue, mi casa quedó en un silencio extraño, pero no era el silencio opresivo de la mañana. Era un silencio diferente, lleno de posibilidades, como si las paredes mismas hubieran suspirado de alivio. Me preparé un té de manzanilla, el mismo que solía tomarme con mi esposo en las tardes cuando él llegaba del trabajo, y me senté en mi mecedora a procesar todo lo que había vivido en un solo día. Era increíble cómo en menos de 12 horas mi mundo se había dado vuelta completamente. En la mañana había despertado como la madre abnegada de siempre, dispuesta a seguir dando sin límites. Ahora, mientras el sol comenzaba a declinar, me sentía como una mujer completamente diferente. Una mujer que había recuperado su dignidad y su poder de decisión. El teléfono sonó nuevamente, y mi corazón dio un pequeño salto pensando que podría ser otra vez Esmeralda. Pero cuando vi el identificador de llamadas, una sonrisa genuina se dibujó en mis labios. «Hola, abuela. Acabo de salir de la universidad. ¿Puedo ir a visitarte como quedamos?». La voz de Elvira era como un bálsamo para mi alma herida. «Por supuesto, mi amor. Te estoy esperando». Media hora después, escuché el ronroneo suave del pequeño auto usado que Elvira había comprado con sus propios ahorros del trabajo de medio tiempo. A sus 23 años, mi nieta había demostrado una madurez y una independencia que contrastaban dramáticamente con la actitud demandante de su madre. «Abuela», me dijo Elvira apenas entró por la puerta, envolviendo en sus brazos con ese abrazo cálido que siempre me tranquilizaba, «cuéntame exactamente qué pasó. Mamá llegó a casa como loca, diciendo que te habías vuelto mezquina y que la habías traicionado». Nos sentamos en la sala, y durante la siguiente hora le conté todo. Le mostré los comprobantes bancarios, le expliqué sobre los $120,000 que había dado a lo largo de los años, le repetí textualmente las amenazas que su madre me había hecho esa mañana.
Elvira escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, negando con la cabeza de vez en cuando, claramente sorprendida por la magnitud de la situación. Abuela, yo no tenía idea de que mamá te hubiera pedido tanto dinero durante estos años. Ella siempre nos decía a César y a mí que ustedes compartían gastos, de vez en cuando, pero nunca mencionó estas cantidades. Te dijo por qué necesitaba los $30,000. Elvira vaciló un momento antes de responder. Dijo que César había encontrado una oportunidad de inversión en bienes raíces, que podían comprar un apartamento para rentarlo y generar ingresos pasivos. Pero, abuela. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar. Yo vi a César ayer en el casino del centro comercial. Estaba jugando en las máquinas con un fajo de billetes bastante grueso. Mi sangre se heló. ¿En el casino? Sí. Y cuando me vio, se puso muy nervioso y se fue inmediatamente. Ahora entiendo por qué. Elvira tomó mis manos entre las suyas. Abuela, creo que César tiene problemas de juego, y mamá lo está encubriendo pidiéndote dinero a ti para pagar sus deudas. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Las constantes emergencias financieras, las historias que cambiaban cada vez que les preguntaba detalles, la desesperación en la voz de Esmeralda cuando le dije que no. No era solo codicia o falta de responsabilidad. Era algo mucho más serio. Elvira, ¿tú sabías que tu mamá estaba planeando procesarme legalmente? Por supuesto que no, exclamó con indignación genuina. Si yo hubiera sabido algo así, habría hecho todo lo posible para detenerla. Abuela, tú estás perfectamente bien de tu mente. Cualquier persona que te conozca lo sabe. Tu mamá dice que tengo problemas de memoria. Elvira se rió con amargura. ¿Problemas de memoria? Abuela, ¿tú te acuerdas de fechas de cumpleaños de gente que conociste hace 30 años? ¿Te acuerdas de todos los nombres de mis profesores desde el primer grado? Manejas tus finanzas, cocinas, cuidas tu jardín, lees 3 libros al mes. Si tú tienes problemas de memoria, entonces yo tengo Alzheimer avanzado. Sus palabras me llenaron de un alivio enorme. Durante todo el día había estado segura de mi lucidez mental, pero escuchar esa confirmación de alguien que me conocía también era exactamente lo que necesitaba. Abuela, hay algo más que necesitas saber. Cuando mamá llegó a casa gritando, César se puso muy nervioso. Lo escuché hablando por teléfono con alguien, diciendo que el plan se había complicado, y que la vieja era más lista de lo que pensaban. Esas fueron sus palabras exactas. El plan. Sí. Y después escuché que le decía a esa persona que tenían que acelerar el proceso antes de que ella haga más movimientos legales. Abuela, creo que ellos han estado planeando esto durante mucho tiempo. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando esta nueva información. No había sido una reacción impulsiva de Esmeralda cuando le dije que no. Había sido parte de un plan premeditado para quitarme mi patrimonio, y mi negativa simplemente había acelerado el cronograma. Elvira, tengo que preguntarte algo muy importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto, abuela. ¿Tú estarías dispuesta a ser la sucesora en un fideicomiso que estoy creando para proteger mis bienes? Significa que si algún día yo realmente necesito ayuda para manejar mis finanzas, tú serías la persona responsable de cuidar mi dinero y mis propiedades. Los ojos de Elvira se llenaron de lágrimas. Abuela, sería un honor. Pero espero que eso no sea necesario durante muchos, muchos años más. Yo también lo espero, mi amor. Pero después de lo que pasó hoy, necesito tener un plan de respaldo. Elvira se quedó conmigo hasta después de las 8 de la noche. Cenamos juntas una sopa que preparé con vegetales de mi propio huerto, y ella me ayudó a revisar todos mis documentos legales para asegurarme de que estuviera todo en orden. Antes de irse, me abrazó muy fuerte. Abuela, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por defenderte hoy. Muchas personas de tu edad se habrían dejado intimidar, pero tú demostraste que tienes más fuerza y coraje que personas la mitad de tu edad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Elvira? ¿Qué? Que yo habría seguido dándole dinero para siempre si ella me lo hubiera pedido con amor y respeto. Si hubiera venido a mí como una hija que necesita ayuda, en lugar de como alguien que tiene derecho a quitarme todo lo que tengo. Ese es el problema, abuela.
Mamá dejó de verte como su madre hace mucho tiempo. Te ve como su banco personal. Después de que Elvira se fue, me di un baño largo y caliente, me puse mi pijama más cómoda y me senté en mi cama con una taza de té caliente. Tomé el álbum de fotos familiares y comencé a revisarlo lentamente. Ahí estaban todos los momentos felices. El primer día de escuela de Esmeralda, sus graduaciones, su boda, el nacimiento de Elvira. ¿En qué momento se había perdido esa niña dulce que me dibujaba tarjetas del Día de la Madre diciendo eres la mejor mamá del mundo? ¿Cuándo se había convertido en esta mujer que me veía como un obstáculo en su camino hacia la riqueza? Cerré el álbum y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche. Esos recuerdos eran hermosos, pero pertenecían al pasado. La Esmeralda de esas fotografías ya no existía, o tal vez nunca había existido realmente. Apagué la luz y me acosté, pero antes de cerrar los ojos, murmuré una promesa hacia el techo oscuro. Mañana voy a comenzar a vivir para mí misma por primera vez en 72 años. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me quedé dormida sintiéndome verdaderamente en paz. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación, pero me sentía completamente despierta y energizada. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no necesitaba cargar con el peso emocional que había estado llevando durante tanto tiempo. Preparé mi desayuno con calma, disfrutando cada pequeño ritual. El aroma del café recién hecho, el sonido de la tostada saltando del tostador, el sabor de la mermelada casera que había preparado con las frutas de mi propio jardín. Era increíble cómo estos pequeños placeres cotidianos se sentían diferentes cuando los experimentaba sin la constante preocupación por los problemas financieros de Esmeralda. A las 9 en punto tenía mi cita con el neuropsicólogo que había recomendado Gonzalo. El doctor Mauricio Vega resultó ser un hombre amable de unos 50 años. Con una sonrisa tranquilizadora y una manera muy profesional de explicar cada paso del proceso de evaluación. Señora Castillo, vamos a realizar una serie de pruebas cognitivas para evaluar su memoria, su capacidad de concentración, su razonamiento lógico y su capacidad para tomar decisiones financieras complejas. El proceso completo tomará aproximadamente 3 horas. Las pruebas fueron más divertidas de lo que esperaba. Había ejercicios de memoria donde tenía que recordar listas de palabras y números, problemas matemáticos que me hicieron sentir como si estuviera de vuelta a la escuela, y preguntas sobre situaciones hipotéticas donde tenía que demostrar mi juicio práctico. Señora Castillo, sus resultados son excelentes, me dijo el doctor Vega al final de la evaluación. Su funcionamiento cognitivo está muy por encima del promedio para alguien de su edad. De hecho, sus puntuaciones en memoria y razonamiento están al nivel de personas 20 años menores que usted. ¿Significa que tengo un certificado oficial de que estoy mentalmente competente? Absolutamente. Le voy a proporcionar un informe detallado que certifica que usted está en plenas facultades mentales para tomar decisiones sobre sus finanzas, su salud y su vida en general. Este documento será válido en cualquier procedimiento legal. Salí del consultorio del doctor sintiéndome completamente validada. Había pasado toda la noche anterior con una pequeña duda en el fondo de mi mente, preguntándome si tal vez Esmeralda tenía razón sobre algunos lapsos de memoria. Ahora tenía la confirmación científica de que mi mente estaba funcionando perfectamente. Mi teléfono comenzó a sonar mientras manejaba de regreso a casa. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Señora Castillo? Habla el abogado Ramírez. Represento a su hija Esmeralda en el proceso de interdicción que vamos a iniciar contra usted. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la voz calmada. ¿En qué puedo ayudarle? Señora, mi clienta me ha informado que usted ha estado tomando decisiones financieras erráticas y que ayer cerró cuentas bancarias de manera impulsiva. Esto respalda nuestros argumentos sobre su incapacidad mental. Sin embargo, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Si usted accede voluntariamente a darle a mi clienta poder legal sobre sus finanzas, podemos evitar todo este proceso legal que sería muy costoso y público para usted. También sería menos traumático para toda la familia. La manipulación era tan obvia que casi me dio risa. Señor Ramírez, le sugiero que hable con mi abogado, Gonzalo Méndez, antes de proceder con cualquier acción legal. Y para su información, acabo de salir del consultorio de un neuropsicólogo que ha certificado que estoy en plenas facultades mentales. Hubo un silencio largo del otro lado. Señora,
¿Está segura de que quiere llegar hasta el final con este conflicto? Su hija está muy preocupada por usted. Mi hija está preocupada por mi dinero, no por mí. Buenos días. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a Gonzalo para informarle sobre esta llamada. Él se mostró muy satisfecho con las noticias sobre la evaluación psicológica y muy poco sorprendido por la táctica de intimidación del abogado de Esmeralda. Señora Castillo, esto es típico en estos casos. Están tratando de asustarla para que ceda voluntariamente lo que no pueden obtener legalmente. Pero con la evaluación psicológica y el fideicomiso que establecimos ayer, su posición legal es muy sólida. Llegué a mi casa y encontré a Elvira esperándome en la entrada. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Abuela, tengo que contarte algo importante. Anoche, después de que me fui de tu casa, llegué al apartamento y escuché a mamá hablando por teléfono con alguien. Estaba planeando venir hoy con el cerrajero para cambiar las cerraduras de tu casa, diciendo que como eres su madre y ella está preocupada por tu salud mental, tiene derecho a acceder a tu propiedad. ¿Qué? Sí, pero eso no es todo. También la escuché decir que si no pueden conseguir el dinero por las buenas, van a empezar a vender algunas de tus cosas de valor mientras tú no te das cuenta. Punto. La sangre me hirvió. No solo querían mi dinero, ahora planeaban entrar a mi casa sin mi permiso y robar mis pertenencias. Elvira, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste? Completamente segura. Y hay más. César le dijo que habían encontrado un asilo geriátrico muy barato donde podían internarte una vez que obtuvieran la tutela legal. Dijeron que con tu dinero podrían vivir cómodamente mientras tú recibes el cuidado que necesitas. Punto. Me senté pesadamente en el escalón de mi entrada, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Un asilo. Querían internarme en un asilo para quedarse con mi dinero y mi casa. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que simplemente querían más dinero, ellos habían estado planeando controlar completamente mi vida. Abuela, hay algo más que necesitas saber. Mamá me pidió que viniera hoy a tu casa a revisar cómo estás, y que le reportara si veía señales de que no puedes cuidarte sola. Me pidió específicamente que buscara comida descompuesta en tu refrigerador, cuentas sin pagar en tu mesa, o cualquier cosa que pudiera usar como evidencia en el juicio. ¿Y qué le dijiste? Le dije que claro, que me preocupaba tu bienestar y que vendría a visitarte. Pero abuela, yo vine a advertirte y a ayudarte, no a espiarte. Me levanté del escalón y abracé a mi nieta con una fuerza que no sabía que tenía. Elvira, no sabes cuánto significa para mí que estés de mi lado en esto. Abuela, tú eres la persona más lúcida, más independiente y más fuerte que conozco. Jamás permitiría que te hicieran daño. Entramos juntas a la casa, y mientras preparaba café para las dos, mi mente trabajaba furiosamente desarrollando un plan. Si Esmeralda y César creían que podían manipularme e intimidarme para conseguir lo que querían, iban a descubrir que habían subestimado gravemente a Betania Castillo. Elvira, necesito tu ayuda para algo. ¿Tienes tu teléfono con capacidad de grabar conversaciones? Sí, ¿por qué? Porque vamos a tender una trampa que va a terminar este juego de una vez por todas. Mi nieta sonrió con una expresión que me recordó a mí misma cuando era joven y decidida. Cuenta conmigo, abuela. ¿Qué necesitas que haga? Por primera vez en 24 horas, me sentí completamente en control de la situación. Esmeralda creía que tenía todas las cartas en sus manos, pero estaba a punto de descubrir que su madre había aprendido a jugar un juego mucho más inteligente. Mañana, mi querida hija, murmuré mientras miraba hacia la ventana, vas a descubrir exactamente con quién te estás metiendo. El plan que desarrollamos Elvira y yo era simple pero efectivo. Ella llamaría a su madre diciéndole que había venido a visitarme y que efectivamente había encontrado señales preocupantes de mi deterioro mental. Le diría que yo había estado confundida sobre las fechas, que había encontrado comida vencida en mi refrigerador y que parecía muy desorientada sobre mis finanzas. Esto haría que Esmeralda viniera inmediatamente a confrontarme, y en ese momento tendríamos la evidencia que necesitábamos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, abuela? Va a ser muy doloroso escuchar las cosas que mamá va a decir cuando crea que tienes problemas mentales. Elvira, mi amor, ya escuché lo peor ayer por la mañana. Ahora necesito escuchar su verdad completa cuando ella crea que puede aprovecharse de mi supuesta vulnerabilidad. Elvira hizo la llamada desde mi cocina,
mientras yo escuchaba desde el pasillo. Su actuación fue perfecta, con el tono exacto de preocupación fingida que sabíamos que Esmeralda querría escuchar. Mamá, estoy muy preocupada por la abuela. Vine a visitarla como me pediste, y definitivamente hay cosas raras. Se olvidó de qué día era hoy, y cuando le pregunté sobre sus cuentas del banco, se puso muy confundida y no recordaba haber cancelado las transferencias ayer. Desde mi posición en el pasillo pude escuchar la voz emocionada de Esmeralda del otro lado del teléfono, aunque no pude distinguir las palabras exactas. Pero la reacción de Elvira me lo decía todo. ¿En serio? ¿Crees que puedes venir hoy? Sí, ella está aquí, pero está como dormitando en su silla. Sí, creo que sería bueno que vinieras a hablar con ella. Elvira colgó y me miró con una expresión entre impresionada y disgustada. Abuela. Mamá casi no podía contener la emoción. Dijo que va a venir inmediatamente con César, y que van a hablar seriamente contigo sobre tu situación. También dijo algo sobre traer a alguien más, pero no especificó quién. Perfecto. ¿Tienes tu teléfono listo para grabar? Sí, y también tengo una aplicación que envía la grabación automáticamente a mi correo electrónico, así que aunque me quiten el teléfono, la evidencia estará segura. Media hora después escuchamos el ruido familiar del auto de Esmeralda llegando a mi entrada. Pero esta vez no venía sola. Escuché las voces de César y de otra persona que no reconocí. Elvira se escondió en mi estudio con la puerta entreabierta, desde donde podía escuchar y grabar todo sin ser vista. Los golpes en la puerta fueron diferentes esta vez. No eran los golpes desesperados del día anterior, sino golpes controlados, casi gentiles. Mamá. Soy Esmeralda. Vine con César y con el doctor Herrera para hablar contigo. Elvira me dijo que estás un poco confundida, y queremos ayudarte. Abrí la puerta lentamente, fingiendo estar desorientada y sorprendida de verlos. ¿Esmeralda? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas enojada conmigo. No estoy enojada, mamá. Estaba preocupada por ti. Su voz era completamente diferente a la del día anterior. Suave, paterna, condescendiente. ¿Podemos pasar? Queremos asegurarnos de que estés bien. Los dejé entrar, y pude ver inmediatamente la dinámica que habían planeado. El hombre que habían traído con ellos se presentó como doctor Herrera, aunque algo en su manera de hablar me hizo sospechar que no era un médico real. César caminaba por mi sala examinando mis pertenencias con una mirada que no me gustó nada. Mamá. Siéntate aquí conmigo, me dijo Esmeralda guiándome hacia el sofá. El doctor Herrera quiere hacerte algunas preguntas para evaluar cómo estás. Es solo para asegurarnos de que puedes seguir viviendo sola de manera segura. Señora Castillo, ¿puede decirme qué día es hoy?, preguntó el supuesto doctor. Fingí confusión. ¿Hoy? Es viernes. No. Es miércoles. Mamá, me corrigió Esmeralda con una paciencia exagerada. ¿Recuerdas que ayer fuiste al banco y cancelaste algunas cuentas? ¿Al banco? No, yo no fui al banco ayer. ¿Por qué habría ido al banco? Actué como si estuviera genuinamente confundida. El intercambio de miradas entre Esmeralda y César no pasó desapercibido. Era la mirada de dos personas que acababan de confirmar que su plan funcionaría perfectamente. Mamá, cancelaste las transferencias automáticas que me enviabas cada mes. ¿No lo recuerdas? ¿Transferencias? No sé de qué hablas, hija. Mantuve mi actuación, fingiendo cada vez más confusión. Doctor Herrera, ¿puede ver lo que le estoy diciendo?, le dijo Esmeralda al hombre. Está claramente desorientada. Ayer tomó decisiones financieras importantes y hoy ni siquiera las recuerda. Señora Castillo, me dijo el falso doctor, ¿me puede decir cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias? No sé. ¿Algunos miles de dólares? Mi esposo siempre manejaba esas cosas. Dejé que mi voz sonara frágil y confundida. Su esposo murió hace 8 años. Mamá, me dijo César con una gentileza fingida que me dio náuseas. ¿No recuerdas que has estado manejando tus propias finanzas desde entonces? ¿8 años? No puede ser tanto tiempo. Me llevé la mano a la frente como si estuviera tratando de recordar. Fue entonces cuando Esmeralda mostró su verdadera naturaleza. Pensando que yo estaba realmente confundida y vulnerable, su máscara de preocupación filial comenzó a caerse. Doctor Herrera,
Como puede ver, mi madre claramente no está en condiciones de manejar un patrimonio de casi $400,000. Necesita que alguien más tome estas decisiones por ella. ¿$400,000? Pregunté fingiendo sorpresa. Yo tengo tanto dinero. Sí, mamá. Tienes esta casa que vale $150,000, la finca por $200,000, y más de $100,000 en cuentas bancarias. Es demasiada responsabilidad para ti en tu estado actual. César se acercó y puso su mano en mi hombro con una familiaridad que me molestó profundamente. Señora Castillo, nosotros podríamos ayudarla a manejar todo esto. Podríamos asegurarnos de que sus facturas se paguen a tiempo, que su dinero esté bien invertido, que usted tenga todo lo que necesita. ¿Y ustedes harían eso por mí? Pregunté con la inocencia fingida de alguien que no entiende las implicaciones. Por supuesto, dijo Esmeralda. Pero para eso necesitaríamos que nos des poder legal sobre tus cuentas. Es solo un papel que firmas. Muy simple. Doctor Herrera, ¿usted cree que es necesario? El falso doctor asintió gravemente. En casos como el suyo, donde hay signos claros de deterioro cognitivo, es muy recomendable tener un tutor financiero. Su hija y su yerno parecen muy capaces y preocupados por su bienestar. Mamá, me dijo Esmeralda tomando mis manos, si firmas estos papeles hoy, podemos evitar que tengas que ir a una corte y pasar por todo ese proceso traumático. Será mucho más fácil para ti. ¿Y qué pasaría conmigo? ¿Dónde viviría? Bueno, dijo César intercambiando una mirada con Esmeralda, esta casa es muy grande para ti sola. Tal vez sería mejor que estuvieras en un lugar donde puedan cuidarte mejor. Hay algunos hogares geriátricos muy buenos donde tendrías compañía y atención médica las 24 horas. Me van a sacar de mi casa. Mi actuación de confusión se mezclaba ahora con una indignación que no tenía que fingir. No es sacarte, mamá. Es trasladarte a un lugar mejor para ti. Y con el dinero de la venta de la casa y la finca, podrías pagar ese cuidado durante muchos años. Ahí estaba. La confesión completa. Querían internarme en un asilo, vender mi casa y mi finca, y quedarse con todo mi dinero. Y todo esto mientras me hablaban con voces dulces y fingían preocuparse por mi bienestar. Y ustedes se quedarían con mi dinero. No nos quedaríamos con él, mamá. Lo administraríamos por ti, para pagar tu cuidado y para asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Por supuesto, agregó César, tendríamos que usar parte del dinero para nuestros gastos también, ya que vamos a estar dedicando mucho tiempo a manejar tus asuntos. Pero todo sería por tu bien. Era perfecto. En menos de una hora, habían confirmado exactamente lo que Elvira había escuchado la noche anterior. Tenían todo grabado. El plan de internarme, de vender mis propiedades, de quedarse con mi dinero, e incluso habían traído a un falso doctor para crear evidencia fraudulenta de mi supuesto deterioro mental. Bueno, les dije lentamente, si ustedes creen que es lo mejor para mí. Sí, mamá. Es definitivamente lo mejor, dijo Esmeralda con una emoción que no pudo disimular. ¿Dónde guardas tus papeles importantes? Podríamos empezar a organizarlo todo hoy mismo. Me levanté lentamente del sofá, fingiendo fragilidad. Están en mi estudio. Los voy a buscar. Caminé hacia el estudio donde estaba escondida Elvira, y en el momento en que estuve fuera de su vista, mi expresión cambió completamente. Mi nieta me miró con los ojos brillantes, levantando su teléfono para confirmarme que había grabado cada palabra. Era hora de que Esmeralda conociera a la verdadera Betania Castillo. Regresé a la sala caminando de manera completamente diferente. Ya no era la anciana confundida y frágil que había estado interpretando. Era Betania Castillo, una mujer de 72 años con la mente más clara que nunca y una determinación de acero. Elvira salió del estudio detrás de mí, sosteniendo su teléfono donde había grabado toda la conversación. La expresión en las caras de Esmeralda, César y el falso doctor fue indescriptible. Pasaron de la satisfacción triunfante al shock absoluto en cuestión de segundos. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó Esmeralda. Lo que está pasando, mi querida hija, es que acabas de confesar tu plan completo de internarme en un asilo, vender mis propiedades, robar mi dinero, y todo esto ha quedado grabado en alta definición. Mi voz era calmada, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad que no había usado en años. César se puso de pie bruscamente. Señora Castillo, no sé qué juego está jugando,
Pero el único juego que se está jugando aquí lo empezaste tú y mi hija ayer por la mañana cuando me amenazaron con quitarme todo lo que tengo. Lo interrumpí sin darle oportunidad de continuar. Y señor, me dirigí al falso doctor. Espero que tenga una buena explicación para las autoridades médicas sobre por qué está fingiendo ser un doctor para participar en un fraude. El hombre palideció visiblemente. Yo no soy doctor. César me pidió que viniera a fingir una evaluación. Me dijo que era para ayudar a una señora mayor confundida. «Cállate, idiota», le gritó César, pero ya era demasiado tarde. Esmeralda se acercó a mí con los ojos llenos de una rabia que ya no intentaba disimular. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de arruinar tu propia familia». «No, Esmeralda. La que arruinó esta familia fuiste tú cuando decidiste verme como tu banco personal en lugar de como tu madre. Cuando decidiste que ya había cumplido mi función y que era hora de deshacerte de mí. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. Eres una vieja testaruda que no puede ver lo que es mejor para ella. Por mi propio bien». Me reí con una amargura que me sorprendió. «Esmeralda, en los últimos 5 minutos confirmaste que quieres internarme en un asilo barato, vender mi casa y mi finca, quedarte con mi dinero de $370,000, y todo esto después de que yo ya te he dado $120,000 de mis ahorros de toda una vida. Ese dinero debería ser mío de todos modos», gritó perdiendo completamente el control. «Soy tu única hija. Todo lo que tienes me pertenece por derecho». «Ahí está», le dije a Elvira. «Espero que eso también haya quedado grabado». Elvira asintió. «Todo grabado, abuela», incluyendo la parte donde admitió que trajeron a un actor para fingir ser doctor. César intentó acercarse a Elvira para quitarle el teléfono, pero yo me interpuse entre ellos. «Si tocas a mi nieta, voy a llamar a la policía inmediatamente». «Llama a la policía», rugió Esmeralda. «A ver si les crees a 2 viejas locas antes que a una familia preocupada». Saqué mi teléfono y marqué el número que tenía guardado. «Gonzalo, soy Betania Castillo. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente y que traigas a la policía contigo. Mi hija y su esposo están aquí con un cómplice tratando de forzarme a firmar documentos legales bajo pretextos fraudulentos». «No puedes hacer esto», gritó Esmeralda. «Soy tu hija». «Eras mi hija», le respondí con una calma que me llenó de orgullo. «Pero las hijas no amenazan a sus madres. Las hijas no planean robarles todo lo que tienen. Las hijas no tratan de internar a sus madres en asilos para quedarse con su dinero. Te dimos los mejores años de nuestras vidas». «¿Los mejores años de sus vidas? Esmeralda, ustedes no me dieron nada. Durante 5 años, yo les pagué su apartamento, su carro, sus emergencias, sus vacaciones. $120,000 de mis ahorros. Lo único que ustedes me dieron fueron facturas que pagar y una nueva crisis cada mes». El falso doctor se dirigió hacia la puerta. «Yo me voy de aquí. No quiero problemas con la ley». «No te muevas», le ordenó César, pero el hombre ya estaba corriendo hacia su auto. Elvira se acercó a mí y me tomó del brazo. «Abuela, estoy muy orgullosa de ti». «¿Orgullosa?», gritó Esmeralda dirigiéndose a su hija. «Tu abuela acaba de destruir a su propia familia. Y tú la ayudaste». «Mamá, la que destruyó esta familia fuiste tú cuando decidiste que la abuela era solo una fuente de dinero. Cuando planeaste quitarle su casa, internarla en un asilo y robar todo su dinero». «No es robar. Es su obligación como madre cuidar a sus hijos». «Su obligación era criarte y educarte», le dijo Elvira. «Eso ya lo hizo hace más de 20 años. Ahora eres una adulta responsable de tu propia vida». Escuchamos las sirenas de la policía acercándose, seguidas por el auto de Gonzalo. César tomó a Esmeralda del brazo. «Vámonos de aquí. Esto no ha terminado». «Tienes razón», les dije mientras se dirigían a la puerta. «Esto no ha terminado. Mañana por la mañana, mi abogado va a presentar cargos por fraude, extorsión e intento de abuso financiero de adultos mayores. Y toda la evidencia que necesitamos está en el teléfono de Elvira». Esmeralda se volteó hacia mí una última vez. «Mamá, cuando te quedes sola en esa casa, cuando no tengas a nadie que se preocupe por ti, cuando realmente necesites ayuda, no vengas a buscarme.
Porque yo no voy a estar ahí. Esmeralda, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, hace mucho tiempo que no tienes nada que ofrecer aparte de problemas y cuentas que pagar. No te voy a extrañar. Se fueron justo cuando llegaba la policía y Gonzalo. Durante las siguientes 2 horas, dimos nuestras declaraciones y entregamos todas las grabaciones como evidencia. El oficial que tomó mi declaración me dijo que era uno de los casos más claros de intento de abuso financiero que había visto en años. Señora Castillo, usted hizo exactamente lo correcto. Muchas personas en su situación se dejan intimidar y terminan perdiendo todo. Cuando finalmente todos se fueron y me quedé sola con Elvira en mi casa, me sentí más liviana que nunca. Abuela, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué, mi amor? Me siento libre. Caminé hasta mi ventana y miré hacia el jardín donde habían florecido las rosas que planté con mi esposo hace años. Por primera vez en décadas, mi dinero es completamente mío. Mi casa es completamente mía. Mi vida es completamente mía. ¿No te duele haber perdido a mamá? No perdí a mi hija, Elvira. Mi hija se perdió a sí misma hace mucho tiempo cuando decidió que el dinero era más importante que el amor. Lo que perdí hoy fue una fuente constante de estrés, manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de que Elvira se fue, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi mecedora con un libro que había querido leer durante meses. Por primera vez en años, no tenía preocupaciones financieras sobre las emergencias de otros. No tenía que calcular cuánto dinero podría necesitar enviar el próximo mes. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para mantener contenta a una hija manipuladora. Miré alrededor de mi casa, y sonreí. A los 72 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser querida y ser usada. Había aprendido que el amor verdadero no viene con facturas mensuales. Había aprendido que la familia real te apoya sin vaciar tu cuenta bancaria. Cansé de pagar para ser amada, murmuré hacia el silencio tranquilo de mi hogar. Ahora solo voy a amar y ser amada por las personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Y por primera vez en muchísimos años, esas palabras me llenaron de una paz profunda y completa. No era venganza, era liberación. Al día siguiente, llamaría a una agencia de viajes para planear ese viaje a Italia que siempre había querido hacer. Con mi dinero. Para mi felicidad. En mi tiempo. A los 72 años, Betania Castillo finalmente había